Hola, bienvenidos a Iglesia Católica Conoce tu Fe. Hoy vamos a compartir juntos la palabra del Señor según San Lucas, capítulo 12, versículos 32 al 48. Te invito a acomodarte, apagar las distracciones y abrir el corazón para dejarnos iluminar por el Evangelio. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos bolsas que no se estropeen y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor, al llegar, los encuentra en vela. En verdad os digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor les dijo: ¿Quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor, al llegar, lo encuentra portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegarle a los criados y criadas, a comer y beber y a emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con vigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Hoy vamos a detenernos juntos en un pasaje del Evangelio que es como un abrazo de Jesús y al mismo tiempo una llamada que nos sacude y nos despierta. Es la de Lucas 12, del 32 al 48. Es un texto
que nos habla de confianza, de espera activa y de responsabilidad. 3 caminos que se iluminan mutuamente cuando los vivimos a la luz de la fe de la Iglesia Católica. Jesús arranca con una frase que, si lo dejamos entrar, nos sana el corazón. Nos dice: no temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Esto lo dice en Lucas 12:32. Capítulo 12, versículo 32. Aunque el rebaño sea pequeño, aunque la fe parezca frágil en medio del mundo, no estamos solos. El Padre no abandona a los suyos. Esta certeza cambia nuestra mirada. Nuestra seguridad no está en las cifras, ni en lo que digan los demás, sino en la fidelidad de Dios. El Catecismo nos recuerda que la espera de la venida del Señor comporta una esperanza activa que nos impulsa a vivir según el Evangelio. Esto lo pueden repasar en el Catecismo de la Iglesia Católica en los puntos 675 al 677. Por eso, este no temas que nos dice Jesús no es una frase para tranquilizarnos un rato. Es una invitación a confiar plenamente en que el reino es un don gratuito que ya se nos ha entregado como herencia. Jesús sigue con 2 imágenes muy concretas: la cintura ceñida y las lámparas encendidas. Eso lo menciona en Lucas capítulo 12, versículo 35. La cintura ceñida significa estar listos para servir. La lámpara encendida es la esperanza viva que no se apaga. Vigilar no es quedarte quieto mirando al cielo, es vivir despierto, atento a Dios y a los demás. Se cultiva con la Eucaristía, con la oración constante, con la fidelidad en los sacramentos y con esa actitud de servicio que se traduce en gestos concretos, como escuchar, acompañar, dar una mano. La tradición de la Iglesia enseña que la espera cristiana es una vigilancia activa y orante que sostiene la esperanza hasta la parucía. Esto lo podemos leer y ampliar en el compendio del Catecismo en el punto 138. Y esa luz interior, esa lámpara que llevamos encendida, no se enciende una vez para olvidarla. Hay que alimentarla cada día. Jesús nos cuenta la parábola del administrador fiel y prudente. Eso lo hace en Lucas capítulo 12, versículos del 42 al 48. Y nos deja una frase que debería quedar grabada en el alma. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Esto es la proporcionalidad de la responsabilidad. Cuanto más recibimos, en fe, en dones, en oportunidades, mayor es el compromiso de usarlo para el bien y para el servicio. El Catecismo enseña que quienes ejercen autoridad deben considerarse mayordomos y no dueños, ejerciendo su papel como un servicio. Esto lo podemos ampliar en el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 2238. Y nos recuerda que la caridad hacia los pobres no es opcional, es signo de la presencia de Cristo
y criterio de autenticidad de la fe. Esto también lo podemos ampliar en el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 2443. Jesús advierte que el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperamos. Lucas 12, versículo 40, allí lo podemos encontrar. Pero esta no es una amenaza fría, es la luz que ordena nuestra vida. Es como si nos dijera, viví hoy, pero viví con la eternidad en el corazón. El juicio final será el momento en que se revele cómo administramos lo que Dios nos confió y cómo tratamos a los demás. El punto 1021 y 1022 del Catecismo también nos sirven para ampliar esto que nos dice. Vivir vigilantes es vivir con sentido de eternidad, sabiendo que cada día es una oportunidad para encontrarnos con Él en los hermanos, especialmente en los más necesitados. Entonces, este Evangelio nos deja 3 palabras como conclusión. El consuelo, Dios no te deja, Dios está con vos, Dios está siempre. La vigilancia, mantén viva tu fe y tus manos ocupadas en el bien. Y la responsabilidad, administra con amor lo que el Señor te ha confiado. Que estas palabras no queden en un momento lindo de escucha, sino que marquen nuestras decisiones, nuestras prioridades y nuestros gestos de cada día. Pidamos eso al Señor en oración, porque el reino que hemos recibido es un don inmenso y nuestra vida es la oportunidad de hacerlo visible. Te invito a preguntarte, ¿en qué áreas de mi vida necesito confiar más en el Señor? ¿Cómo puedo encender nuevamente mi lámpara interior con la oración y la caridad? Reflexiona unos instantes en silencio. Si te gustó este episodio, no te olvides de dejarte un like y suscribirte en el canal Iglesia Católica Conoce tu Fe y activar la campanita para recibir las notificaciones. También podés seguirnos en Spotify y visitar nuestro blog en Iglesia Católica Conoce tu Fe, blogspot.com, para profundizar en esta y otras enseñanzas de la Iglesia. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima en Iglesia Católica Conoce tu Fe. Que el Señor te acompañe cada día y te conceda su paz. Bendiciones. No temo, Señor, tú
Tú eres mi paz, me diste el reino, herencia sin fin. Lámpara encendida, quiero velar, esperando el día de verte venir. Vigilantes en tu amor, mis manos listas para servir. Corazón lleno de ti, Mi Señor, mi tesoro, mi vivir. al que mucho viste, mucho pedirás. Quiero ser fiel en todo, Señor, en lo pequeño y en la verdad. Llevar al mundo tu luz y amor. Vigilantes en tu amor,